Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuches o del lugar del mundo que nos escuches. Entre paréntesis, muchísimas gracias a la gente que nos escucha en México y en español de Estados Unidos, porque esta mañana estuve mirando las estadísticas y esos dos países están creciendo muchísimo y además sostenidamente y en plataformas que hasta ahora no teníamos tantos oyentes como son Spotify y Apple Podcast. Así que muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast, nuestros Emprendedores Senior. Y para nosotros es un aliciente saber que del otro lado del charco hay gente a la cual le resulta útil nuestra aportación al emprendimiento. Hoy viajamos virtualmente a Barcelona. Vamos a hablar con una persona, con un especialista en el marketing online, especializado en el podcasting. Una persona que ha hecho la transición de la empresa privada a montar su propia empresa. Ahora nos contará él su trayectoria. Y creo que va a ser muy útil y va a aportar muchísimo valor tanto a los emprendedores senior como a los no tan senior, porque es un tema de actualidad. Buenas tardes, Paul. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, que sé que tienes una agenda bastante liada entre los temas profesionales y familiares y nos ha costado encontrar el hueco, pero aquí estamos. Yo te sigo desde hace tiempo, te he escuchado en varias entrevistas y sé que tu trayectoria profesional vinculada al podcasting es bastante dilatada, pero lo mismo habrá alguien que todavía no te conoce. ¿Quién es Paul Rodríguez? Pues mira, Paul Rodríguez es alguien a quien le gusta hacer cosas, ¿no? Aprender haciendo, y este ha sido un poco el hilo conductor de toda mi carrera profesional. Yo estudié en su momento farmacia, me licencié y empecé en la industria farmacéutica, pero notaba que me faltaba algo, ¿no? Y descubrí el mundo de Internet y la posibilidad de crear negocios en Internet, y en aquel momento mi cerebro hizo un clic y me lancé a emprender. Creé una primera empresa que era una red social para compartir cultura, y la verdad es que fue un fracaso. Duró un año, justo lo que me duró el dinero, ¿no? Me lo gasté todo en el desarrollo y allí aprendí sobre todo la importancia de contrastar tus negocios con los potenciales clientes cuanto antes, ¿no? Para no tirar mucho dinero de inversión en crear productos y servicios que luego quizá nadie quiera, ¿no? Y la importancia también de aprender a vender. A raíz de esta experiencia, coincidí físicamente en un coworking con el equipo de Factura Directa, que es una herramienta de facturación online, y empecé a colaborar con ellos. Y de hecho estuve trabajando con ellos durante 6 años, en los que aprendí un montón del mundo de Internet. Durante esta etapa, a la parte final de esta etapa, empecé mi podcast, el primer podcast que tuve, que es Planeta M, que recientemente acabo de venderlo a Don Dominio. Coincide un poco la entrevista con este proceso. Y haciendo Planeta M he estado 3 temporadas en las que, bueno, he podido contar con un equipo brutal de gente, de profesionales del mundo del marketing. Es un podcast en formato tertulia y que me ha servido sobre todo para conocer gente súper interesante y también para conseguir clientes para mis consultorías de marketing. A raíz de Planeta M conocí a Corti, que es mi actual socio, con el que lanzamos un podcast dirigido a podcasters, que se llamaba Tribucasters. Tribucasters hemos hecho un par de temporadas haciendo entrevistas con podcasters y demás, y a raíz de estas conversaciones vimos que dentro del sector del podcasting había una carencia, que es que no había una herramienta que hiciera fácil el hecho de lanzar un podcast de suscripción. Y de ahí cofundamos Mumbler, que es una herramienta precisamente para hacer esto. Has hecho un resumen espectacular de lo que yo pretendo que sea esta entrevista. Ahora vamos a empezar a desmenuzar un poquito todo lo que has dicho. Uno de los objetivos de esta serie de entrevistas es dar información, dar conocimiento a la gente que como consecuencia de la pandemia se ha quedado sin trabajo, sabe que se va a quedar sin trabajo o simplemente el negocio que tenía ya no funciona y tiene que dar un giro de 180 grados. Entonces,
basado en tu experiencia, que tú eres bastante joven, pero eh, el hecho de estar trabajando en una industria como la farmacéutica, que se supone que es una industria que prácticamente no tiene paro, donde te puedes colocar para toda la vida, y darte cuenta que eso no te llenaba y empezar con el tema del marketing online, eh, ese proceso mental, ¿cómo fue? ¿Fue sencillo? ¿Fue rápido? ¿Lo tenías pensado antes? Bueno, aquí la cuestión es que cuando yo decidí estudiar farmacia, sinceramente no era una vocación, no era algo que me apasionara, simplemente era algo más práctico, ¿no? Me gustaban las ciencias, pensé que tendría salidas y me puse a estudiar esto. Yo al principio de la carrera ya vi que esto para mí no acababa de encajar y de hecho lo comenté incluso con mis padres y ellos me decían, bueno, pero ¿qué harás si no haces esto, ¿no? Y este era un poco el problema, que es que en aquel momento yo no sabía qué hacer. No fue hasta descubrir el mundo de Internet y hasta sobre todo descubrir que se podían montar negocios en Internet que mi cerebro hizo un giro, ¿no? A partir de aquel momento pues ya empecé a pensar en cómo se podía hacer. Pero aquí te encuentras con otro freno, que es, bueno, yo ya sé que esto es posible, pero ¿cómo me pongo a ello? ¿Qué estudio? ¿Qué hago para hacer esta transición? En mi caso, yo decidí empezar a estudiar comunicación audiovisual a través de la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, que es online. Pero, y de hecho estuve 3 años estudiando comunicación audiovisual, pero en aquel proceso, en aquel momento también vi que realmente en aquellos estudios no iba a encontrar la respuesta, ¿no? Las respuestas que yo quería, no iba a encontrar lo que yo quería aprender. Y de ahí que me lanzara a emprender para aprender, ¿no? Y de hecho todos mis proyectos, que he tenido varios, algunos han funcionado, otros no, sobre todo me han servido para crecer, para aprender, para aplicar cosas, porque yo soy más de aprender haciendo que no aprender leyendo, ¿no? No soy tan rata de biblioteca, ¿no? Sino que soy más hombre de acción. Entonces, mi forma de aprender es esta y a mí me ha sido muy útil pues lanzar muchos proyectos, encontrarme con muchos problemas y de ahí pues ir sacando, ¿no? Cosas de valor que voy aplicando luego en los posteriores proyectos. Tú has sido muy honesto y has reconocido que todos los proyectos no han funcionado bien. En la cultura latina, el fracaso medio que se mete bajo de la alfombra, ¿no? No somos como los sajones que por ahí lo vemos en películas y en libros, donde se valora a la persona que se ha equivocado porque se supone que sabe qué es lo que no se tiene que hacer. ¿Qué se aprende de un fracaso empresarial? Muchas cosas. Yo también tengo que decirte que tampoco, es decir, entiendo que hay que reconocer cuando te equivocas, porque todo el mundo se equivoca, pero también es verdad que para mí es mucho mejor aprender acertando. O sea, si acertas y aprendes, pues oye, la doble, ¿no? O sea, mucho mejor. Pero el caso es que hay que intentar siempre en la vida aprender en cualquier situación. Cuando te sale bien, porque te sale bien y aprendes cosas, y cuando te sale mal, pues porque te ha salido mal y probablemente hay algunas cosas que no has hecho bien y que puedes mejorar. Para mí lo importante es el sistema, ¿no? El iterar, el mejorar, la mejora continua, el poder construir cosas capita a capita, basado en tu experiencia y de lo que has aprendido, pues vas construyendo y de las cosas que te has encontrado, oye, la siguiente vez que lanzas un proyecto, pues ya sabes aquello sí o aquello no. Entonces, bueno, yo no sería muy fan de defender que el fracaso es lo mejor, no es lo mejor, es mucho mejor para mí aprender cuando aciertas. Pero bueno, hay que sacarle jugo a cualquier situación. En ese proceso de aprendizaje, tú pasas luego, o bueno, es una continuación lo que haces ahora desde el punto de vista profesional, a la consultoría. Cuando se ponen en contacto emprendedores ya de cierta edad, superando los 45, 50 años, se ponen en contacto contigo, ¿qué carencias tenemos? ¿Qué te pedimos a la hora de hacer una consultoría de marketing? Mm, a ver, yo creo que no es muy diferente del resto, es decir, por el hecho de tener 40 y tantos, no creo que cambie mucho, ¿no? Sí que es verdad que a veces en algún aspecto, sobre todo tecnológico, pues hay gente más joven que está más al día de temas tecnológicos. Pero en general, las dudas siempre son más o menos las mismas, ¿no? Sobre todo es cómo identificar quién va a ser mi cliente, ¿no? Y cómo intentar testear muy rápido
lo que yo pienso que es una buena idea, un buen producto, un buen servicio, si realmente esto es así, ¿no? Y puedo contrastar con mi potencial cliente y validar esa idea que yo tengo. Este proceso para mí es el que es realmente complicado. Luego, si viene alguien que ya tiene producto o servicio que ya está vendiendo, pues entonces aquí los problemas son otros, ¿no? Es qué canales puedo utilizar, dónde puedo encontrar mis clientes, cómo puedo comunicar de forma efectiva, qué les comunico, qué les doy para que me hagan caso, para que se conviertan en un potencial cliente al que yo pueda vender mis productos y servicios. Aquí hay otros retos. Pero bueno, en general, ya te digo, a mí no me parece que las personas de más de 40 tengan inquietudes muy diferentes que el resto. Muchas veces nos autolimitamos porque nos comparamos con la gente joven con el tema de la tecnología. Dando una vuelta de guión y entrando en tu especialidad, si quisiéramos montar un podcast, ¿qué es más importante? ¿La calidad del sonido, la calidad de la imagen al grabar o lo que vayamos a decir? Yo creo que lo más importante es el contenido, ¿no? Es el valor que tú puedes aportar a tu audiencia. Para mí esto es lo primordial. Pero también es verdad que poco a poco como oyentes nos estamos acostumbrando a una mejor o una mayor calidad, perdón, del sonido. Entonces, sí que es verdad que hoy en día un mínimo de calidad tienes que ofrecerlo, porque si no te puedes encontrar rápidamente con un rechazo, ¿no? de tu audiencia y que se pierda el trabajo que tú has hecho con tanto cariño. Entonces yo te diría, sí, es importante la parte técnica, pero sin obsesionarnos, ¿no? Sin obsesionarnos. Al final, con un micrófono de 50 euros y un espacio en el que no haya mucho eco, podemos generar una calidad de sonido aceptable que nos permita empezar y luego ir iterando y mejorando poco a poco nuestro sonido. Y el centro, como te decía, para mí es el contenido, ¿no? ¿Qué valor estamos ofreciendo a nuestra audiencia? ¿Y qué es lo que le va a interesar sobre todo a nuestra audiencia? Porque muchas veces caemos en el error de generar contenidos que nos gustan a nosotros, pero que no van a ser valorados por la audiencia. Entonces, poner el foco siempre en el cliente tiene que estar en el centro de todo, de los servicios, productos y también de los contenidos que generamos. El podcast está viviendo un momento dulce, ¿no? Tú lo estás viviendo con tus propias empresas. Incluso los grandes medios de comunicación, como grandes cadenas de radio, están entrando en el podcasting muy fuerte. ¿Un emprendedor que empieza ya llega tarde o todavía tiene opción? No, yo creo que para nada llega tarde. Sí que es verdad que hay un mundo muy grande, un universo muy grande dentro del podcasting, ¿no? Y yo entiendo que ahora mismo para los emprendedores el podcasting es una oportunidad de lujo como canal, ¿no? Como canal de captación de potenciales clientes. ¿Por qué? Es un canal que te permite llegar, quizá no a mucha gente, pero sí de una forma muy profunda, ¿no? Otros canales tienen más alcance, como Instagram, TikTok o YouTube, por ejemplo, pero el podcast lo que hace es que profundices mucho en la relación con tu potencial cliente, porque al final la voz transmite mucho de lo que haces, ¿no? Transmite mucho tu conocimiento, transmite mucho de quién eres. Y en muchas ocasiones el podcast es algo que se escucha de una forma muy íntima, ¿no? Las personas utilizamos en muchas ocasiones auriculares, estamos escuchando la voz de un podcaster y de forma repetida. Lo estamos escuchando pues cada semana, cada mes, porque produce sus podcasts y esto hace que se establezca una relación de confianza que baja muchas barreras, ¿no? A la hora de vender nuestros productos y servicios. Y muchas veces hablando con podcasters que utilizan el podcast como canal, ¿no? de venta y que luego venden productos y servicios, te lo dicen. Oye, es que yo cuando me siento con un cliente, si este cliente ya me ha escuchado en el podcast, y hay muchas cosas que están despejadas de la ecuación. No tengo que justificar que yo sé de este tema, no tengo que contar que tengo experiencia en este tema. Ya me conoce, entonces hay muchas barreras que ya están bajadas y por lo tanto llegar a la venta, llegar a poder ofrecer tu producto o tu servicio, está mucho más cerca. Sí, yo me aficioné definitivamente al mundo podcast en la pandemia y la intimidad esa que se logra de que la persona que tú escuchas te está hablando a ti, porque te está hablando al oído, es lo que nosotros pretendemos realizar con estas entrevistas. Eh, Hay también una falsa idea que, por ejemplo, con este boom de los youtubers, que el podcasting llegará a ese nivel. ¿Tú crees que llegarán audiencias millonarias a los podcasts en español?
Yo lo veo difícil, pero de todos modos hay que ver cuál va a ser la evolución. Sí que es verdad que el 2020, a raíz de la pandemia, fue un boom en el mundo del podcasting. Es una ola que sigue creciendo, es decir, es un sector que está creciendo muchísimo como industria, pero no ha llegado aún a la mayoría de la sociedad. Hay mucha gente que aún no sabe qué es un podcast, ¿no? Entonces, llegará un punto que todo el mundo sabrá qué es un podcast y luego probablemente como en cualquier proceso de adquisición de una nueva tecnología, llegará a la cima de esa ola y luego caerá, ¿no? Y cuando caiga, vendrá el repunte y habrá que ver dónde queda ese repunte, ¿no? Subirá la ola, bajará y volverá a subir. Y aquí hay que ver como industria dónde queda el podcasting. Si queda al nivel del cine, de las series, de los videojuegos, de los youtubers, de los streamers, yo creo que quedará en la zona baja, ¿no? de estos escalones, pero que se va a convertir en una industria que va a mover mucho dinero. Y para mí lo más interesante ya no es tanto esta industria donde pueden estar pues, grandes podcasters, grandes fichajes, grandes plataformas, sino que además hay una gradación muy interesante ahí. Desde las estrellas hacia el podcaster que nadie le escucha, hay ahí muchos pasos donde podemos estar como podcasters y sobre todo para mí lo más interesante es lo que te decía antes. El podcast puede ser un instrumento buenísimo para vender como canal y puede ser también un instrumento, un contenido buenísimo para vender directamente. Es decir, si tú eres capaz de generar un contenido de valor muy bien enfocado a una determinada audiencia, ese contenido tiene un valor que puedes monetizar incluso directamente con esta audiencia. Entonces, aquí habrá muchísimas oportunidades. Ahora entramos en ese tema que me resulta de mucho interés, pero no quiero dejar pasar otra cosa. Las audiencias de los podcasts son también de gente muy mayor o los jóvenes también escuchan podcast. Pues yo creo que ha empezado probablemente por edades medias, ¿no? En las que podríamos estar nosotros, en 30, 40, 50, pero va bajando poco a poco y se van incorporando nuevos públicos a este canal. Y en muchas ocasiones incluso sin saber qué es un podcast. Es decir, muchas veces pues igual creadores a los que la gente más joven está siguiendo pues se animan a lanzar audio y directamente pues les escuchan, ¿no? Sin necesidad de saber que aquello es un podcast, simplemente porque el creador al que yo sigo pues de repente empieza a lanzar estos audios. Entonces yo le sigo, consumo su contenido y este es un contenido más de los que me está ofreciendo. Y tú que has hecho también la formación reglada, ¿qué es mejor para formarte en el mundo podcast? ¿Ir aprendiendo a medida que haces o hacer una formación reglada, que hay, pero tampoco mucha, y luego lanzarte? ¿Qué proceso sería el más adecuado? Claro, yo aquí creo que es mucho la personalidad, ¿no? De cada uno. Yo te comenté antes que yo soy más de hacer que de estar en una biblioteca. Entonces aquí un poco cada uno tiene que ver cuál es su personalidad y cómo aprende mejor. En mi caso, para mí lo mejor, yo te diría lanzarte a crear un podcast, ¿no? Y a partir de ahí iterar y aprender. También es verdad que hasta ahora no había muchos lugares donde aprender, pero ahora empiezan a salir pues academias online, incluso másters en el sector del podcasting y ahí puedes encontrar también, seguro, cosas muy interesantes para aprender. Pero y yo creo que no está reñido una cosa con la otra, además. Es decir, tú puedes directamente ponerte a hacer podcast y aprender haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo formarte. Nosotros somos partidarios del emprendedor senior, evidentemente somos un colectivo en el cual defendemos a nuestro colectivo, pero también somos defensores de los emprendedores, de los emprendimientos mixtos, juntar a gente joven con gente ya con experiencia. Me está costando muchísimo encontrar podcast donde haya un podcaster joven hablando en sintonía con uno mayor. ¿Por qué pasa eso? Pues supongo que pasará como en todo, ¿no? Al final te juntas por afinidades y muchas veces, pues probablemente la edad sea un punto de fricción, ¿no? Eh, Seguramente habrá muchos otros en los que puedan coincidir emprendedores y estoy seguro que van a aparecer contenidos de este tipo. Incluso yo creo que sería muy beneficioso juntar pues gente que pueda tener más experiencia vital, ¿no? De años y de quizá ya haber fracasado y haber acertado en muchas cosas, con gente más joven que quizá tiene toda la pasión pero muy poca experiencia. Aquí yo creo que hay caminos para explorar
en cuanto a contenidos, y mira, igual es un contenido que os podríais plantear vosotros. Sí, 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 es algo en lo que hacemos mucho hincapié porque incluso eh, ahora que se hace tanto hincapié en de que hay que emprender, de que los jóvenes tienen que emprender, queremos ser todos cultura emprendedora y tal, encontramos que hay un vacío en que no se fomenta el emprendimiento mixto y el emprendimiento mixto traería más cuota de éxito, sobre todo porque los más mayores ya sabemos hacer las cosas y podemos ahorrar fracasos y dinero y tiempo a los jóvenes, ¿no? Mm. Volviendo a lo que nos has contado, la idea que uno tiene cuando monta un podcast es que te escuchen. Muy pocos creo que lo montarán con la idea de ganar dinero con el podcast. Pero ¿cómo se gana dinero con un podcast? ¿Cómo se monetiza un podcast? Pues mira, aquí hay como dos grandes temas a comentar. En primer lugar, la monetización indirecta, ¿no? Que es la que hace la mayoría, que al final es decir, mira, yo monto un podcast que es un contenido de valor para mi audiencia y este contenido me sirve a mí para captar potenciales clientes para mi servicio, para mi producto, para mi libro, para mi serie, para mí lo que sea, ¿no? O sea, tú tienes un servicio o un producto que quieres vender y usas el podcast como canal. Entonces, aquí estás monetizando de una forma indirecta. Luego hay vías de monetización directa, ¿no? Que aquí está, pues, por ejemplo, vender publicidad dentro de tu podcast. Tú puedes estar patrocinado por una marca y durante esta conversación podríamos estar hablando, por ejemplo, de la marca X que patrocina este podcast. Podrías tener publicidad en forma de cuñas delante del podcast, detrás, en medio, incluso en algunas ocasiones. Podrías tener cuñas al estilo más radiofónico. También podrías tener un branded content que se llama, es decir, tener parte de tu episodio, una sección, por ejemplo, que estuviera sponsorizada por una determinada marca y tú le dedicaras este espacio del podcast a hablar de la marca o de algo relacionado con la marca. Y tantas otras opciones que hay en esta monetización directa. Pero para mí, la más interesante, y un poco ya veo por dónde vas con la pregunta, es la monetización directa con la audiencia, ¿no? Es decir, bueno, en lugar de estar monetizando tu contenido de forma indirecta o de forma directa con publicidad, vamos a buscar una forma que sea más directa, que es decir, bueno, mi audiencia, si quiero consumir mis contenidos, paga por ellos. Un intercambio como cualquier otro servicio o cualquier otro producto. Yo me trabajo unos contenidos que a ti te aportan valor, que te forman, que te entretienen, y a cambio de este contenido me pagas una suscripción mensual o anual, por ejemplo. Los grandes medios de comunicación nacionales y extranjeros, los periódicos, sobre todo digitales, Uh-huh. entraron muy fuerte en ese formato y muchos tuvieron que volver para atrás porque el público no estaba acostumbrado a pagar, porque tenemos el concepto que en Internet casi todo es gratis, ¿no? Tú Sí. pones cualquier tema en YouTube y seguramente te saldrá alguien que te hable de ello. ¿Está la audiencia que escucha podcast mentalizada que tiene que pagar por los contenidos o es un proceso que tiene que ir madurando? Es un proceso que tiene que ir madurando, sin ninguna duda. Pero también es verdad que en los últimos años han aparecido grandes empresas como puede ser Netflix o HBO, por ejemplo, ¿no? Que han normalizado el hecho de estar pagando una suscripción para acceder a determinados contenidos. Entonces, esto ha ayudado a que la gente entienda el modelo de suscripción, entienda que pagando un tanto al mes, pues tienes acceso a unos contenidos. Y esto sin duda nos ayuda a todos los creadores de contenido porque, bueno, ahora la gente ya entiende que esto existe. A partir de aquí tenemos que conseguir, ¿no?, que la gente entienda que el podcast también es un contenido que merece ser pagado. Y también tenemos que convencer, y aquí hay también mucho trabajo que hacer, a los propios podcasters, que en muchas ocasiones somos los primeros que nos da miedo, ¿no?, pedir, nos da miedo poner algunos de nuestros contenidos bajo una barrera de pago. Entonces, hay mucho trabajo pedagógico que hacer con los podcasters y con las audiencias en general, que entiendan que si es un contenido curado, trabajado, que aporta valor y que te entretiene, incluso que te forma, pues merece ser pagado. Y en ese paquete irían incluidos otros productos. Si yo me suscribo a un podcast de pago, también me estoy suscribiendo a un newsletter, también me estoy suscribiendo a una lista
de recomendaciones con precios especiales o simplemente es un podcast y con eso ya estoy pagando todo? Bueno, esto es como una caja de herramientas, ¿no? Todas estas cosas que has comentado tú, el podcast, la newsletter, unos descuentos, unos contenidos extra, etcétera, son una serie de herramientas que tenemos como creadores para ser capaces de montar, pues, un pack, ¿no?, que pueda ser atractivo para nuestra audiencia y que merezca ese pago. Entonces aquí vas a encontrar de todo, vas a encontrar podcasters que solo ofrecen el podcast y nada más, vas a encontrar muchos podcasters que ofrecen el podcast más una comunidad, por ejemplo, un grupo, acceso a un grupo de Telegram o acceso a un Slack o a un Discord, a una comunidad donde los oyentes puedan también relacionarse entre ellos. Vas a encontrar podcasters que además del podcast ofrecen cursos, ofrecen recursos descargables. Además de esto, hay aquí múltiples fórmulas que se pueden aplicar y un poco la magia del momento es que estamos en un punto en el que todo es válido, ¿no? En que puedes testear un poco todo y ver cómo reacciona tu audiencia y a qué le da valor tu audiencia, que sobre todo es lo más importante. Como te decía antes, yo me he aficionado al podcast principalmente en la pandemia y escucho mucho y de muy diverso contenido y muy diversos formatos. No quiero dar mi opinión para no contaminar a la gente que nos escucha, pero sí me gustaría saber la tuya. Eh, ¿Está bien visto el podcast de un especialista que lo único que habla es de lo fantástico que él sabe hacer las cosas? ¿O la audiencia prefiere una entrevista o un podcast donde se dé contenido, pero no tan orientado a cómprame, cómprame, cómprame? ¿Cuál es tu experiencia? Yo creo que en general aquí aplica lo mismo que en cualquier contenido, ¿no? Al final tenemos que evitar sí o sí generar contenidos que sean un panfleto, que sean un catálogo de nuestros servicios, nuestros productos, porque esto no le interesa a nadie. Si alguien está interesado en lo que nosotros podemos ofrecer, ya visitará nuestra web, ya verá nuestros productos y demás, ¿no? Ahora bien, eso no quita que tú cuando generas un contenido puedas aportar tu experiencia, puedas hablar de tu día a día, puedas hablar de los retos que tienes en tu empresa, los retos que tiene tu marca, tu producto, tu servicio. Pero aquí lo más importante es generar un contenido que aporte valor a la audiencia. Y además, si en ese contenido añades una pizca de ti como creador o como podcaster, pues mejor que mejor, porque probablemente aquí se genera un tipo de contenido que puede ser muy interesante para la audiencia. Pero nunca convertir un contenido, podcast o el que sea, en un puro panfleto de qué es lo que ofreces, porque esto no lo va a escuchar nadie. Y el otro debate que también incluso lo tenemos nosotros de forma interna, eh, ¿cada cuánto es adecuado publicar y qué duración? Es decir, ¿son preferibles los podcasts de menos de 15 minutos, de media hora, de una hora y media? Según las estadísticas que tú manejas, ¿qué es lo que la gente más valora? Bueno, este es un gran debate, ¿no? Siempre ha estado ahí el cuándo tiene que durar un podcast. Pues un podcast tiene que durar lo que dure el contenido, lo que dure el valor. Yo creo que no tiene sentido capar el tiempo de un podcast porque decidamos que tiene que ser este siempre. Para mí es, bueno, ¿cuánto valor puedes dar en el tiempo que va a durar este podcast? No lo alargues porque sí, no, ni lo recortes porque sí tampoco. Vamos a darle el tiempo que merece y punto, porque al final no somos radio, esta es la ventaja, no estamos limitados por un boletín, unos anuncios, esto es un podcast. Entonces, bueno, genera contenido de valor y que dure lo que tenga que durar. Yo escucho episodios que duran 4 horas y tan feliz los escucho. ¿Vale? No pasa absolutamente nada porque me aportan. Si no me aportaran, no los escucharía. Y en cuanto a la periodicidad, yo creo que aquí lo interesante es ser consciente de la capacidad que tienes tú, de los recursos que tienes tú como creador e intentar ser fiel a la constancia, ¿no? Ser fiel a la periodicidad que tú elijas, sea la que sea. Si es semanal, semanal, fantástico. Si es cada 15 días, pues cada 15 días, genial. Pero la cuestión es que cuando tu audiencia espera el podcast esté. Porque al final, muchas veces, las escuchas de un podcast vienen dadas porque tus oyentes encajan tus episodios en su día a día, ¿no? Están acostumbrados a que el miércoles escucho el podcast X que se publica a las 7 de la mañana y como voy a comprar los miércoles, por ejemplo, pues sé que me escucho aquel podcast. Si aquel podcast que se publica cada miércoles y que yo integro en mi vida, de repente deja de publicar el miércoles y empieza a publicar el jueves o el viernes y no se aclara de cuándo publica, lo más fácil es que salte de mi parrilla, ¿no? Que salte de mi vida. Entonces, aquí la recomendación es
elige la periodicidad que quieras, pero sé fiel a esa periodicidad y que cuando cuenten que estás allí, estés. Yo voy a tratar de ser fiel con el tiempo que me había comprometido contigo porque a mí no me cuesta hablar y podemos estar aquí, no tanto las 4 horas, pero sí una hora larga, pero vamos a tratar de limitarnos a lo que teníamos establecido. Lo decía yo al principio de la conversación, que estamos creciendo muchísimo en Latinoamérica. Yo he tenido la suerte de vivir en Argentina, conozco muy bien lo que son los países del sur de Sudamérica y sé que allí se aprecia mucho lo que se habla en español. ¿Qué importancia tiene para tus empresas el mercado latinoamericano? Pues mucha importancia. Y yo creo que como podcasters en general que hacemos contenidos en español tenemos que ser conscientes de que muchas veces ese contenido no se queda dentro de las fronteras del país en el que estamos, ¿no? Y eso vale cuando estás en España, pero también vale por los podcasts que se producen en Argentina, en Colombia, en México, donde sea, ¿no? Al final es un mercado muy grande, hay millones de personas que hablan en español. El mercado en español en Estados Unidos también es muy interesante, que tú lo mencionabas. O sea que aquí hay un público muy grande al que tenemos que llegar, ¿no? Y que tenemos que ver como potencial público nuestro. En muchas ocasiones somos los propios creadores, los propios podcasters, los que nos limitamos mentalmente y pensamos solo en las personas que nos están escuchando en nuestros propios países. Y luego te das cuenta de, cuando miras estadísticas, te das cuenta de que esto no es así y que tenemos la oportunidad de llegar a mucha más gente si pensamos más abierto, incluso si hacemos pues, pequeñas campañas en otros países, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo he testeado en mis podcasts es que a mí me sirve para conseguir escuchas en México tener un invitado de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces no nos quedemos en invitar solo personas de nuestro país. Pensemos en ampliar, ¿no? En llegar a nuevas comunidades, nuevas audiencias, gracias también a invitados que puedan venir de otros países. Sí, eso es así y además se compensan conocimientos porque el idioma es casi el mismo con matices, Sí. pero no siempre se encaran las soluciones de la misma forma. Ya para terminar, quiero hacer contigo un ejercicio que hacemos en todas las entrevistas y es invitar a esta mesa virtual que tenemos a una persona, a una señora, a un señor que ha dejado su trabajo por la razón que sea y tiene dentro el germen del emprendimiento, ¿no? Pero está indeciso, no se atreve a dar el salto. ¿Qué 3 o 4 cosas básicas tendría que tener en cuenta para que ese primer tramo del camino del emprendimiento sea con cierta dosis de éxito? Pues yo te diría que, en primer lugar, sea cual sea lo que quiera ofrecer, lo contraste con sus potenciales clientes, ¿no? Entonces, antes de ponerse a fabricar nada, antes de ponerse a crear una web, un producto, procura hablar mucho con quienes van a ser tus potenciales clientes y comenta qué es lo que estás pensando hacer, aprende de sus retos de su día a día, detecta cuáles son las necesidades que no están bien cubiertas y aplica todo este conocimiento a tu producto o a tu servicio. Construye desde el cliente, ¿no? Aprendiendo de ellos. Y a partir de ahí te va a ser mucho más fácil y seguramente va a ser mucho más probable que aciertes, ¿no? Que des en el clavo de qué es lo que necesita aquel cliente tipo. Y luego, si trasladamos esto un poco a contenidos, nos vale lo mismo. A la hora de generar contenidos, fijémonos en cuáles son los retos que tiene nuestro potencial audiencia, ¿no? ¿Qué les podemos aportar de valor? Y utilicemos el contenido para crecer en confianza en esa audiencia, para crecer esa audiencia, aprender de ellos, saber qué les falta, ¿no? Y luego poder lanzar productos y servicios y comunicar a esa audiencia nuestras novedades, ¿no? De esa forma estamos en contacto con ellos y co-creamos casi con ellos, ¿no? Los productos o servicios que luego les vamos a vender. Y si te parece una aportación, no tener miedo a corregir, a ir adaptándonos a lo que la realidad nos indica, ¿no? Sí, 100% de acuerdo, porque al final parece que como que tenemos que acertar la primera, cuando esto es muy complicado. Al final lo que hay que hacer es tener esa cintura, ¿no? Para adaptar nuestro servicio, nuestro producto a lo que realmente quiere nuestra audiencia, nuestro público objetivo. Entonces, hablar, confrontar estas ideas cuanto antes mejor y así vamos a estar mucho más cerca de ofrecerles una solución realmente buena.
Paul, antes de terminar, te voy a pedir dos cositas. Una, que nos recomiendes un libro o una película, independientemente de tus podcasts, que son altamente recomendables. Yo soy oyente de ambos. ¿Qué va a pasar ahora con, abro un paréntesis, ¿qué va a pasar Sí, con Planeta M? ¿Lo vas a seguir llevando tú? no, Planeta M va a continuar, lo va a producir a partir de ahora Don Dominio, que es una marca con la que hemos tenido una relación muy estrecha durante toda la vida del podcast, y a partir de ahora son ellos los que van a producir el podcast desde su equipo de marketing. Van a contar con los mismos colaboradores que estaban hasta ahora, es decir, van a estar los mismos expertos que estaban hasta ahora. Yo me voy a sumar como experto y voy a aparecer en algunas de las tertulias, pero la producción la va a llevar a partir de ahora Don Dominio. Vale. Volviendo, cerrando el paréntesis, volvemos a la recomendación que te pedía. ¿Un libro o una película o ambos? Pues mira, yo os voy a recomendar un libro que a mí me gustó muchísimo porque tiene una dosis de humor muy grande y además es muy interesante desde el punto de vista del emprendimiento, que es How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, de Scott Adams, que es algo así como cómo fallar en casi todo y aún así triunfar, de Scott Adams, que es el dibujante de las tiras cómicas de Dilbert, igual te suenan, Sí. que es un clásico. Pues un libro súper recomendable. Y me voy a salir también un poco del guión. ¿Qué tipo de podcast te gusta escuchar a ti? Pues mira, yo voy desde, sobre todo, podcast de emprendimiento, son los que me fascinan, algo de marketing y también luego para salir de esta rueda de cosas más profesionales, ¿no? Escucho también podcasts de ciencia ficción, películas, series, que esto más el fin de semana y tal, para desconectar un poco más. Y por último, ¿a quién te gustaría? Porque considero que a partir de hoy te hemos logrado captar como oyente de nuestro podcast. ¿A quién te gustaría escuchar aquí en Emprendedores Senior? Pues mira, yo creo que sería muy interesante si queréis invitar a Víctor Correal. Víctor Correal es un creador que tiene ahora mismo en su cartera, tiene un podcast premium, dos podcasts premium, de hecho, un canal de YouTube y además es el fundador de Guide Doc, que es el Netflix de los documentales. Así que es un perfil súper interesante que os puede contar muchas cosas. Fantástico. Oye, me pasé un poquito del tiempo comprometido. Yo creo que la gente no me lo va a echar en cara. ¿Dónde te encuentra la persona que quiera saber más de ti o que quiera ponerse en contacto contigo o te quiera hacer alguna consulta? Pues mira, la forma más fácil es acceder a paulrodriguez.com, que es mi página web, y allí tiene enlaces a todos los proyectos que tengo ahora mismo en cartera y también a través de Twitter, que es donde estoy más activo, @PaulRodríguezRiu. Doy fe que contesta porque como a nosotros no nos ha presentado nadie, sino que eh, hemos contactado con él y se ha prestado desinteresadamente a esta entrevista, así que muchísimas gracias y te propongo dentro de un tiempo, el que tú consideres, volver a tomarnos este café virtual porque veo que estás en constante evolución y seguramente tendremos temas por los cuales valga la pena tomarnos este café. Será un placer, cuando quieras. Entonces, si te parece bien, quedamos para el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor, comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.